Aquí estoy. Primera a los Corintios, capítulo 15. Ese capítulo es tremendo porque todo el capítulo en sí habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que este tema de la resurrección es uno de los temas más debatidos en la Biblia. Muchos dicen que Jesucristo en realidad ni murió en la cruz. Imagínense ustedes qué herejía, qué blasfemia de lo que la gente... Primera Corintios 15. ¿Ok? Primera a los Corintios 15. Mientras lo encuentran, voy dando la introducción, ¿verdad?, de este mensaje tan importante. Les decía, el pasaje que leyó Antonio, de Marcos 16, dice que los mismos discípulos no creían. Imagínense ustedes, y eso que se lo venía diciendo, se lo venía enseñando, no le creían. Y por eso el Señor los reprendió, los regañó, como decimos actualmente. En el versículo 14 de Marcos, el Señor los reprende. Fíjense ustedes, por su incredulidad. ¿Cómo es que no creen que yo estoy vivo? ¿Ah? Es increíble. ¿Se acuerdan ustedes el apóstol Tomás? Le dicen, el Señor está vivo, Tomás. No, dice, si yo no meto mi dedo, dice, donde lo atravesaron con los clavos, y en su llaga, yo no creo. Es increíble. Es una de las doctrinas básicas del cristianismo, de verdad. Y el diablo no quiere que la gente crea que Jesús en realidad sí murió, no se desmayó. Sí murió, y bien muerto. ¿Sí? Y lo sepultaron. Y al tercer día, Él resucitó conforme a las Escrituras, como dice la palabra de Dios. Y se le apareció a más de 500 personas, a los apóstoles. Se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Ustedes han leído esos pasajes, ¿no? La doctrina de la resurrección viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí? No dejarás a tu santo ver corrupción, dice en la tumba. Tenemos el pasaje de Jonás que Jesús lo citó. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en la tierra, sepultado. Pero se levanta de la muerte. Así como Dios hizo que el pez vomitara con vida a Jonás, así la tierra vomitó a Jesús también con vida. ¿Estáis comprendiendo, amados hermanos? La iglesia de los Corintios estaba invadida de saduceos. Los saduceos era una secta judía que atacaba mucho a Jesús mientras Él estuvo en tierra. Y lo atacaban y se burlaban de Él porque Jesucristo enseñaba sobre la resurrección. Todo eso ustedes lo pueden estudiar en Mateo capítulo 22, donde aparecen las 3 sectas. Es interesantísimo, de verdad. En Mateo capítulo 22 aparecen las 3 sectas que atacaban a Jesús. Eran los herodianos, los fariseos y los saduceos. Pero los saduceos tenían algo en común, algo peculiar en su doctrina. Los saduceos, dice la Biblia, no creían ni en los ángeles, ni en espíritu, ni en la resurrección de los muertos. Fíjense qué herejes, cuando toda la Biblia en el Antiguo Testamento enseña sobre la resurrección, enseña sobre el Espíritu Santo y enseña sobre los ángeles, especialmente el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eran herejes. El que tenga problemas con esas cosas debe de venir a las Escrituras. Les recomiendo que lean Mateo 22 todito, especialmente cuando los saduceos le relatan una historia. Dice, un hombre tuvo una esposa y el primer hombre se murió. Entonces la Biblia dice que el que se debe casar con la viuda es el siguiente familiar, el hermano, ¿no? Y así dice, se iban muriendo hasta que llegó el séptimo y se murió también. Entonces le dicen los saduceos al Señor, gracias, le dicen los saduceos al Señor, dice, en tu reino allá en el cielo, ¿con cuál de los 7 hermanos se va a quedar la muchacha? Le dice Jesucristo, vosotros
erráis las escrituras y el poder de Dios. Ahí lo pueden leer en Mateo 22, pasaje contundente. Erráis las escrituras y el poder de Dios. Y después que les dice eso, dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, les quiero decir algo. Le dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. ¿No habéis leído, dice, no habéis leído en las escrituras? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Abraham está vivo, Jacob su hijo está vivo, Isaac su hijo está vivo. Y así todos los que morimos en Cristo, vivimos. Nosotros no morimos. Dice la Biblia que nosotros hemos pasado de muerte a vida gracias a Jesucristo. Amén. ¿Lo creen o no lo creen, amados hermanos? Hay que seguir en esa vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, dice Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees o no lo crees? Así lo enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que les quiero enseñar hoy, un poquitico, ¿verdad? Sobre el asunto de la resurrección. Un tema contundente, les digo. Miren, por ejemplo, hay grupos religiosos en el mundo que dicen que Jesús se desmayó, que no murió. Y hay un escritor que dice, tratando de mofarse, de burlarse pues de la obra maestra de Dios en su Hijo, que lo mandó a sacrificarse por la humanidad, pero ellos, como son religiosos, no quieren aceptar ese sacrificio. Dicen, crucifixión, ¿saben qué es crucifixión? Se escribe con X, ¿verdad? Crucifixión o crucifixión. ¿Comprenden? Crucifixión con X. Eso quiere decir que sí murió. Pero crucifixión con doble C es como ciencia ficción. Estos grupos religiosos, les digo, escriben esos libros así, mofándose. Es pura fantasía, dice, lo que creen los cristianos. Jesús está vivo. Lo demuestra la historia. Lo demuestra nuestro testimonio. Lo sigue demostrando, sigue vivo. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. Él sigue haciendo milagros. Él se sigue manifestando en la vida de las personas. Él le da vida eterna al que se la pide. Él le perdona los pecados al que se arrepiente. Él le da salud cuando Él quiere a las personas que están enfermas. La persona tiene que buscar. ¿Qué quieres que te haga? Le dice al ciego. Señor, recuperar la vista. Conforme a tu fe, que sea hecho. Tienes que venir a Jesús, sí. Tienes que entregarte a Él. Tienes que rendirte a Él. Esto no es religiosidad, ya les dije. No, Señor. Es un encuentro constante con el Señor Jesucristo, día con día. Vamos a ver algunas imágenes y por favor, ya tienen 1 Corintios capítulo 15. Mensaje de resurrección. Dice el Señor en Lucas 24:5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Fíjense ustedes, no está aquí, ha resucitado. Lo que la palabra de Dios declara, así es. ¿Amén o no amén, amados hermanos? Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor lo hizo, lo creó nuestro Dios. La misma naturaleza, la misma creación da evidencia de que Dios es el creador. Dios es el que la sustenta. Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios es el que hace llover sobre buenos y malos. Dios es el que nos da el aire gratuito, como decíamos el viernes, no pagamos ni un duro por respirar. Y somos malagradecidos con Él. Fíjense ustedes, Él ha resucitado. Y 1 Corintios, la cita que quiero que veamos, miren ustedes, dice, además os declaro, hermanos, les digo, esta iglesia, acuérdense que esta iglesia es la que he venido predicando desde que comenzó el año, esta iglesia de los Corintios, una iglesia completamente carnal, mundanizada, entregada más al diablo, asociada al diablo, cómplice del diablo, que con Dios. Y muchos cristianos en el mundo están como esta iglesia. Juegan dos cartas, navegan en dos mares. Ya les hablé de eso y les voy a seguir hablando. Son bicéfalos, son híbridos. No puede ser así. El hombre de doble ánimo, dice Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Que son como ascensores. En un momento están arriba. Sí, no vea, me voy a comer al mundo. Yo soy superhéroe espiritual. No vea, vamos a conquistar todo Málaga. Al día siguiente están... ¿Dónde estás, hermano? No, es que no tengo tiempo. Es que me salieron unos amigos ahí, tuve que hacer esto y tuve que dejar todo tirado. No vea, qué pedazo de cristiano ese, ¿no?
No, el hombre dice de doble ánimo, doble vida, pues es inconstante en todos sus caminos. Dios lo que quiere es constancia, perseverancia, que sigamos siempre firmes, llueva o no llueva, nos vaya bien o nos vaya regular o nos vaya mal. Dios quiere ver perseverancia en nosotros, fidelidad hasta la muerte. Amén, amados hermanos. De eso trata la resurrección también. Y los corintios, les digo, en una iglesia completamente carnal. Y el Señor los reprende. Y el Señor les dice muchas cosas. Ya habían olvidado muchas de las enseñanzas básicas, que eran templo del Espíritu Santo, eran ungidos, que ellos tenían la mente de Cristo. Ya se los he dicho muchas veces. Ellos tenían problemas en asuntos matrimoniales, ellos tenían abusos con los dones espirituales, lo pueden ver en la escritura ustedes. Ellos tenían problemas de jugar esas dos cartas, les dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 6, empezando desde el versículo 14, dice: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Belial es uno de los nombres que la Biblia le da a Satanás. A ver, contestemos, amados hermanos, antes de seguir con este tema tan importante. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Díganme. Pues los corintios habían caído en semejante ofensa contra Dios. Fíjense ustedes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice. A ver, amados hermanos, contéstenme, dice. ¿Qué comunión? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay, dice, entre el templo, que somos nosotros, que ya se nos había repetido muchas veces? ¿Qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos? ¿Qué acuerdo? Díganme. ¿Y qué parte el creyente, dice, con el incrédulo? ¿Qué parte? ¿Qué tenemos que andar mezclando? El aceite no se puede mezclar con el agua. No, señores, ¿estáis comprendiendo? Por eso algún día les voy a predicar un tema muy importante que tengo elaborado desde hace mucho tiempo, que es: ¿qué eres? O no confunda, le pongo, no confunda el aceite de la unción con la manteca de cerdo. No la confunda. Hay mucha gente que le gusta guisar las habichuelas con manteca, o hacer un corderito enmantecado, así lo meten al horno. La manteca da un sabor muy rico, si la manteca es rica, pero la manteca es del puerco. Y el puerco, el cerdo, es un animal inmundo en la Biblia. Antes, pues, por eso les decía yo, no confundamos el aceite con la manteca. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Me estoy explicando? ¿Qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo? Contéstenme, hermano. ¿Qué acuerdo hay? ¿Y por qué le hacemos más caso al mundo y a los incrédulos y a toda esa gente que anda por ahí perdida? Si el único, ¿saben? Se lo vuelvo a repetir. Padre, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Ya, lean Juan 17 y convénzanse ahí, van a ver, ya no somos de este mundo. ¿Estáis mentalizados? ¿Estáis programados de eso, hermano? ¿Estáis conscientes de que ya no somos de este mundo? Él dice: Padre, eso sí, no te pido que los quites del mundo, porque en el mundo tenemos una misión nosotros. Primero, no pecar, no darle lugar al diablo. Arrojar como trapos de inmundicia, como dice Isaías 30, todo lo que ofende a Dios. Deshacerse del viejo hombre, deshacerse de todos los vicios, las mañas, los malos hábitos. Eso es lo que quiere el Señor, y que nos vistamos de Jesús, dice la palabra de Dios, para que no proveamos para los deseos de la carne. Acuérdense, ya lo vimos todo eso en Romanos 13:14. Fíjense ustedes, pero los corintios no entendían eso. No comprendían eso. ¿Por qué? Porque eran de doble ánimo. Son como el yo-yo, arriba y abajo. Pero ni modo, tenemos que trabajar así con mucha gente dentro de las iglesias. Yo-yo, ¿vas a poder? Sí, y al ratito, un mensaje: no voy a poder. No voy a poder. Es increíble, de verdad. ¿Dónde está la entrega? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Añadidura, dice Mateo 6. Y fíjense, esta iglesia tenía este problema, esta doctrina fundamental, les digo, de los dones y de la resurrección. Los saduceos los habían contaminado. Por eso Jesús les dice a los mismos corintios, les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, la levadura lo que hace es corromper la masa, ustedes lo saben, la esponja, la pudre, pues. ¿Sí? Y Pablo está hablando en el sentido metafórico, un poquito de levadura, es decir,
si llegan los saduceos diciendo, la resurrección no existe, ¿en serio? Y ellos, como no estudiaban la Biblia, no oraban, no ayunaban, solo se vivían criticando y atacando los unos a los otros como los gálatas, espiando la libertad que Cristo nos ha dado, ¿ok? ¿Qué pasa? Se lo creían. Fíjense. Por eso Pablo le dice en la 2 Corintios capítulo 11 también a los corintios, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean extraviados de alguna forma, dice, para desviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Estos ministros falsos, los saduceos y los fariseos que atacaban a la iglesia al inicio, eran siervos de Satanás, porque dice, aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, manipulando a estos falsos ministros. Lean en 2 Corintios 11 y van a ver. Después pueden ver la predicación y consultar toda esa cita que les estoy diciendo. Miren ustedes, vamos entonces a esa cita. Vamos a ir a esta cita. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Los corintios tenían ese problema, ni estaban perseverando, ni estaban reteniendo la sana doctrina. Estaban siendo infectados por levadura mala. Por eso también, acuérdense que acabamos de tener la cena del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 7 y 8? ¿Qué dice? Que nosotros debemos de presentarnos sin levadura, como sois. ¿Ok? Porque la Pascua, que es Jesucristo, ya se celebró. ¿Sí? Y dice el versículo, se lo voy a leer, el versículo 8 de ese pasaje, dice, así que celebremos la fiesta. Nosotros estamos celebrando, el último canto que cantamos, ¿les gustó mucho? Celebrar a Cristo, celebrar victorioso, amén. Así que dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la vida vieja, dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Todos estos asuntos los estaba padeciendo la iglesia de los Corintios. Y ahora vamos al tema de la resurrección, porque como un día como hoy, nuestro Señor venció a la muerte y dejó la tumba vacía. No está aquí, dice, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? No habían comprendido ellos la enseñanza. Y dice, vuelvo a leer el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recivisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fíjense ustedes, el apóstol está hablando con mucha seriedad y está indignado, el apóstol está decepcionado de los líderes de esta iglesia y de la iglesia en sí. Y dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En todo el Antiguo Testamento se enseña que Jesucristo iba a venir al mundo a salvar a todos los pecadores que se acerquen a Él. Y dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo esto está registrado en el Antiguo Testamento, oíganlo bien. Y dice el versículo 5, que estas son las evidencias, ¿verdad?, de su resurrección, o sea, de que está vivo. Y apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro, acuérdense. Y después a los 12 se les apareció. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Acuérdense, los cristianos, los que tenemos a Cristo, en realidad no morimos, dormimos. ¿No es una buena noticia esa? Dormimos. Esa es la gran noticia, esa es la gran verdad. Por eso Jesucristo dice, otra vez se lo repito en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque esté durmiendo. En el Antiguo Testamento se usaba ese mismo vocabulario. Y dice, y durmió David y fue sepultado en el sepulcro
de sus padres. Y durmió fulano, y durmió mengano. Así enseña la Biblia, ¿sí? Algún día nosotros vamos a dormir también, pero vamos a ser levantados, resucitados también. Esa promesa está para nosotros. Cuando suene la trompeta final, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Amén, amén, amados hermanos. Qué noticia más bonita, de verdad. Y dice la palabra, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren, si ustedes han leído la historia del apóstol Pablo, acuérdense quién era el apóstol Pablo. Hay varias porciones en la Biblia que nos enseñan quién era este hombre antes de conocer a Cristo. Pablo, se lo voy a recordar rápidamente, Pablo era un maestro en teología, es decir, en las escrituras, en el conocimiento de Dios. Él fue educado, teológicamente hablando, bajo las enseñanzas del gran rabino que lo menciona la Biblia en Hechos capítulo 5, Gamaliel, un gran rabino. ¿Sí? Él fue educado bajo los pies de este hombre. Era discípulo de Gamaliel. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 3 de Filipenses, otra porción de su biografía. En cuanto, dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Imagínense cómo se consideraba él. Así lo dice Filipenses 3, irreprensible. Y en cuanto a la enseñanza, a sus doctrinas, pues que él aprendió, dice, dice, de la secta más celosa, fariseo. Soy fariseo. Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, es decir, se centraban en las enseñanzas de Moisés, los fariseos. Y Pablo era uno de esos. Pero perseguía a la iglesia, consintió la muerte de Esteban. Y cuando tenía poderes de los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos, en el capítulo 9 de los Hechos, se le aparece Jesucristo. Iba con órdenes, con poderes, para arrastrar a los hermanos y encarcelarlos y matarlos. Y se le apareció en el camino a Damasco, iba hacia Damasco. En Damasco había una iglesia. Fíjense ustedes. ¿Y qué pasa? Le sale al encuentro Cristo. A lo que los judíos decían que no vivía, que se habían robado el cuerpo. Si ustedes leen todas las porciones de las escrituras donde aparece la resurrección de Jesucristo, dice que los judíos inventaron un dicho, dice, vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Imagínense ustedes, eso dice hasta el día de hoy, así piensan, pero Jesús está vivo. Y se le aparece a uno de los grandes, vamos a decir, líderes del judaísmo en ese momento, que era el apóstol Pablo. Antes era Saulo de Tarso. Y el Señor le cambia el nombre. Y se le aparece, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el capítulo 9 de Hechos. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, le dice. Y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Jesús. Le salió al encuentro. Un muerto va a salir al encuentro. Un muerto va a hablar así de la nada. ¿Quién eres? Le dice, ahora se te dirá lo que va a pasar contigo. Lo agarraron, perdió la vista del resplandor de la gloria de Jesús. Perdió la vista el apóstol Pablo y lo llevaron de la manita, iba como manso corderito ahora. Mire, después que era un león feroz contra la iglesia, el Señor lo convierte en un manso corderito. Se te va a llevar, le dice, a la calle que se llama La Derecha, ahí se te van a dar instrucciones, ahí está un hombre, Ananías, orando por ti. Y llegó Ananías y dice, Señor, ¿qué pasó? Dice, ahora va a venir aquí el apóstol, este hombre. Dice, yo he oído que este hombre persigue a la iglesia, Señor. No te preocupes, tú sigue las instrucciones. Tú ora por él, impón las manos sobre él cuando llegue, ¿ok? Léanlo ustedes, van a ver. ¿Y qué pasó? Ananías impuso las manos del apóstol, ¿y qué cayó de sus ojos? ¿Qué cayó? Escama de sus ojos.
Inmediatamente fue bautizado. ¿Todavía hay gente aquí que no ha sido bautizada? Eso es desobediencia a Dios. Tienes que bautizarte. Acuérdense que este verano vamos a tener bautismo. Espero que se acerquen a mí y me digan: Eduardo, yo quiero bajar a la agua, así como el apóstol Pablo. No esperó ni 20 días, ni un año, ni un mes. Espérate, me voy a pensar nada. Ahí se te dirá: yo te voy a enseñar, dice, cómo se sufre por mi nombre. Y me vas a hacer testigo ante los gentiles, ante reyes y ante tu pueblo Israel también, le dice. El gran ministerio que le dio el Señor Jesús al apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos guardadito ahí el ministerio que nos ha dado, pero no queremos obedecer al Señor? ¿Me estáis comprendiendo? Entonces, este hombre se le aparece Jesús. Y por último se me apareció a mí, dice, como un abortivo. Miren ustedes cómo lo dice. Fíjense, y dice el versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué testimonio de hombre. Qué testimonio. Dios tenía un plan perfecto para Pablo, fíjense ustedes, y para cada uno de nosotros. Así es la vida cristiana. Dios tiene planes perfectos para cada uno. Lo que pasa es que tenemos que pedirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Como le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres? Y dice, ve que en el libro de los Hechos 3 veces se relata el encuentro de Jesús con Pablo, de Pablo con Jesús, como quieran llamarlo. Y en Hechos 26 estaba contándole él ese encuentro que tuvo con Jesús a Agripa, el rey. Y le dice: oh rey Agripa, dice, y no fui rebelde a la visión celestial, dice. Wow. Muchos de nosotros a veces estamos en rebeldía. Creemos que sabemos más que Dios, creemos que somos más fuertes que Dios. Mismo Gamaliel le dijo a los fariseos y a los sacerdotes: no vaya a ser que os hayáis luchando contra Dios. Cuidado. Bien, entonces, ¿por qué buscar entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Fíjense ustedes. 1 Corintios 15, 55 dice, citando Oseas 13, 14. Es que es increíble, miren, cómo en el Antiguo Testamento ya este profeta, 600 años antes de Cristo, ya había dicho esto. Y Pablo lo cita parafraseado, dice, 1 Corintios 15, 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Lo venció. Y eso estaba profetizado por Oseas. Oseas dice, miren, Oseas 13, 14 dice: muerte, yo seré tu muerte. Así dice Oseas 13, 14. Y seré tu destrucción. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? La he destruido. Y miren, hay mucha gente que no le gusta tocar el tema de la muerte. Dice: no hables de eso, Eduardo, por favor. Tenemos que morirnos. Es ley de vida. Ese fue uno de los castigos más grandes que recibió la humanidad por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Sí? El día que comieres del fruto, dice, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Polvo eres y al polvo volverás por haberme desobedecido, le dice. Fíjense ustedes. Por eso los expulsó el Señor del huerto del Edén. ¿Saben por qué? Porque estaba el otro árbol, el árbol de la vida. Dice: no vaya a ser que ahora, como pecadores, sucios, contaminados, vayan a coger del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre, no vean. Así es que, a la calle. Y nosotros heredamos esa maldición de la muerte, del pecado. Fíjense ustedes. Pero Dios tenía un plan ya. Dios tenía un plan. Ese plan era que el hijo de la mujer iba a vencer a Satanás. Génesis 3:15, eso lo pueden ver ustedes en sus Biblias. Ahí hay una gran promesa. Dicen que es una de las primeras promesas de Dios, donde iba a mandar a su Señor Jesucristo a desbaratarle la cabeza a Satanás. Fíjense ustedes. Muy bien. Pablo el apóstol en el capítulo 15 también, fíjense ustedes, dice una gran verdad. Dice, miren ustedes, en el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
Viene la gran pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Se dan cuenta que ya estaba infectada la iglesia? No hay. Y eso que tenían las enseñanzas frescas del Señor. Por eso el Señor, previendo todo esto, esta mala levadura, previendo. Por eso aparece en la Escritura el relato del encuentro con Tomás. ¿Qué le dijo cuando lo vio Tomás a Jesús? ¿Qué le dijo Tomás a Jesús? Primero Jesús dice: Tomás, ven para acá, mete tus dedos acá, mételo. Y Tomás ya ni le metió los dedos en donde lo clavaron al Señor. Acuérdense que al Señor no lo clavaron aquí como lo presentan. No, al Señor lo clavaron aquí. Aquí el clavo. ¿Ok? Bueno. Y miren ustedes. Le dice: ven. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan ustedes lo que hizo Tomás? ¿Qué hizo? Se tiró al suelo, se postró y le dice: Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. No seas incrédulo, sino creyente. Lo mismo que le dio Antonio hace momento, acuérdense, le estaba pasando a este apóstol también. Es increíble. Una de las doctrinas básicas, fundamentales del cristianismo, la resurrección, estaba siendo ya diluida por el enemigo, pero nunca lo logró, ni lo logrará, jamás. Porque las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén, amados hermanos. Y miren ustedes, después lanza esa bienaventuranza tan linda el Señor. Sí, muchos de ustedes dirán: ¿a dónde está eso que está diciendo Eduardo? Quiero que, sin perder 1 Corintios 15, vayan conmigo a Juan capítulo 20. Fíjense ustedes. Entonces, no seas incrédulo, sino creyente, le dice. Hago directamente una de esas preguntas incómodas aquí. ¿Hay algunos que no creen en la resurrección de Cristo? ¿Creen que es ciencia ficción? Es increíble, de verdad, que se niegue después de evidencia. Y de paso, no estoy haciendo promoción ni nada, pero les recomiendo que si llegan a tener la oportunidad de buscar en internet un libro que habla sobre la resurrección de Jesucristo, bien clarito, con las evidencias históricas y todo, se los recomiendo que lo compren en Amazon, que es más barato. Sí, se los mandan gratuito. Solo tienen que pagar el precio del libro, que es barato. Se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto. El autor es un teólogo que antes era ateo y se burlaba de la resurrección de Cristo, se burlaba de Jesucristo. Era ateo, era profesor de la universidad y era ateo. Les recomiendo ese libro, se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto, y el autor se llama Josh McDowell. Ese ya se les hizo complicado, ¿verdad? Ese lo pueden buscar en internet, con solo que pongan el nombre en el libro, ya en internet ya aparece el autor, Josh McDowell, así se llama. Se los recomiendo en gran manera, si quieren aprender más profundamente sobre las evidencias históricas, arqueológicas y científicas y espirituales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un juego. ¿Perdón? Nueva evidencia que exige un veredicto. Así se llama el libro. Bien, ¿ya encontraron Juan 20? Juan 20 dice, les vuelvo a leer el versículo 27, que ya se lo dije hace un momento. Dice: luego dijo a Tomás, ¿está ahí conmigo? Pon aquí tu dedo, le dice, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Es increíble, uno de sus 12. Y el reto, como leyó Antonio hace momento, ¿verdad? En Marcos, capítulo 16. Es increíble. Fíjense, les leo rápidamente el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, porque ya Judas ya se había matado. Estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. No les creían. ¿Se dan cuenta cómo se opone el mundo y el enemigo a esta doctrina tan básica, tan importantísima, tan relevante para el cristianismo? Y después, volviendo a Juan 20, el versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Señor? El amo, el dueño, el jefe, el que manda, el supremo. Y Dios mío, lo reconoce como Señor Adonai en el Antiguo Testamento y como Dios. Como Dios. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Amén. ¿Sí creen o no creen, amados hermanos? Amén. Volvamos a 1 Corintios 15. Dice el versículo 13. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¡Wow! Y dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Así es que, amados hermanos, si no creemos en la resurrección de Jesucristo, cerremos nuestra Biblia y vámonos a nuestras casas. Y que todo nos vaya bien. ¿Verdad que no? Está vivo. ¿A cuánto les ha hecho milagros el Señor? ¿A cuánto les ha servido el Señor? ¿A cuánto les sigue hablando el Señor? ¿A cuánto les ha dado vida eterna el Señor? No sé quién fue el que lo dijo. Dice: aunque fuera mentira todo lo que dice la Biblia, dice, yo me la he pasado bien con Jesucristo, dice. ¿No es así, amados hermanos? Pero Él es la verdad. Como dice Josh McDowell en ese libro. Ahora se me vino una frase de él. Josh McDowell dice: si Cristo no es la verdad, entonces es el mayor mentiroso del mundo, es el mayor embustero del mundo y es el mayor, dice, el mayor verdadero del mundo. El estafador, sí, digo, el mayor estafador, el mayor mentiroso o el mayor o la mayor verdad. Y dice: y yo creo que es la mayor verdad. Amén. Es increíble, de verdad. Amén. Gloria a Dios. Él es la mayor verdad. Ahora viene el versículo 15. Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Pero no es verdad. Y dice: porque hemos testificado que de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si es que es verdad, dice, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice. Ahora, 17. Y si Cristo no resucitó, vuelve a repetirlo el apóstol: vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Dios nos libre de eso. No estamos ya en nuestros pecados. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y fíjense ustedes, 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Qué triste, ¿no? Si es que el apóstol lo que está haciendo aquí es refutando y está tratando de corregir la enseñanza falsa que habían metido los saduceos en esta iglesia sobre la resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice. Fíjense ustedes. ¿Qué versión tienes tú, Antonio? Dios habla hoy. ¿Cómo dice el versículo 19 en tu versión? Léela, por favor. La esperanza en Cristo solamente se refiere a esta vida. Somos los más desdichados de todos los seres humanos. Es digno de conmiseración. En estas versiones modernas dicen: somos los más desdichados. Sí, fíjense ustedes, qué horrible. No, yo rechazo todo eso, de verdad, en el nombre de Jesús. En la versión Ichi, ¿cómo dice? Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros.
dignos de lástima. ¿Y tu versión cómo dice, Maika? Los más desgraciados, ya vi. Me encanta de verdad la forma en que la dice. Desdichados, desgraciados. ¿Y la tuya cómo decía, Antonio? Desdichados, miserables, desgraciados. ¿Y la tuya, Moisés? Miserables. Es increíble, ¿se dan cuenta? Seríamos los más dignos de conmiseración, somos los más desgraciados, los más desdichados. No, lo rechazo en nombre de Jesús. Cristo está vivo. Cristo está vivo. A mí me ha salvado, a mí me ha dado vida eterna, a mí me ha transformado toda mi vida radicalmente. Tengo un antes y un después, gracias a Jesucristo, gracias a su palabra que vive para siempre. Ahora les voy a hablar un poquito de la palabra, van a ver ustedes. Por eso estoy contento con Cristo, yo. Estoy contento, no lo cambio por nada. ¿Saben que un día un musulmán me dijo, Eduardo, hazte musulmán. Y le dije, ni por todo el petróleo que hay debajo de Saudi Arabia, cambio a Jesucristo. No lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Y algunos por un plato de lenteja como Esaú despreció a Dios. Y muchos por cualquier cosita lo estamos despreciando al Señor. Fíjense ustedes. Cuidado. Ahora viene la gran noticia que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Miren la declaración, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya, amén. Ahí está la buena nueva. Los deja con el ojo cuadrado a los saduceos y a los que habían caído en sus redes de falsedad, y los deja quietos, les tapa la boca. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí se está cumpliendo el Antiguo Testamento, para que sepan ustedes. Acuérdense que había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias, que era que cortaban el grano, el trigo, la cebada o lo que fuera, el centeno, y el sacerdote primero lo cortaba el día viernes, ¿sí? Esa es la muerte de Cristo, y el grano se quedaba allí hasta que pasara el sábado. Los judíos no pueden hacer nada los sábados. Y el sacerdote tenía que agarrar ese grano que ya había muerto, ya había sido cortado, el primer día de la semana. Por eso nosotros los cristianos celebramos el culto, le decimos, hoy, el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana, ¿sí? Entonces el sumo sacerdote levantaba la gavilla que habían presentado, la primicia, y la levantaba así, miren, para Dios. Era una ofrenda levantada. Eso es la resurrección, ese es el simbolismo del Señor. Lo cortan el viernes, lo mantienen ahí en el sepulcro, ¿verdad? Por decirlo así, y al día siguiente, el primer día, la levanta el sacerdote diciendo, vencida es la muerte. Qué bonito, de verdad. Bien, vamos a seguir. Jesucristo venció a la muerte. 1 Corintios 15, 54 y 57. Ahora damos un salto mayor, miren, en el mismo capítulo. Estamos en el mismo capítulo. Dice la palabra de Dios, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, porque nosotros algún día vamos a ser revestidos de esto corruptible que nos heredó el viejo Adán, va a ser transformado incorruptiblemente. Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya les dije, algún día les voy a dar un estudio completo sobre todas las vestimentas que habla la Biblia. Miren, aquí habla de otra vestimenta. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Qué lindo, de verdad. Y dice, y aquí viene el pasaje de Oseas 13:14, lo vuelvo a repetir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Está poniendo, le digo, al judaísmo como debe de ser. Ya eso no sirve para nada, ni los sacrificios, ni la ley. Eso no justifica a nadie, ni las buenas obras, ni nada, nada. El único que justifica es Jesucristo, porque está vivo. Y dice la palabra de Dios, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo no sé ustedes si tienen marcado ese versículo en su Biblia. Márquenlo, apréndanselo de memoria. Mas gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la victoria. Somos libres. ¿Se acuerdan que hace momento leímos un pasaje que Cristo nos hizo libres? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Esas son las órdenes apostólicas que tenemos que aceptar nosotros y obedecer. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Domingo a domingo dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Qué bonito. Ahora, miren ustedes, aquí hay un ejemplo de los 3 tipos de muerte que hay. La Biblia los menciona. Menciona 3 tipos de muerte. A, la muerte espiritual. Todos estábamos muertos espiritualmente. Es necesario nacer de nuevo, le dice Jesucristo al gran religioso Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Es necesario nacer de nuevo. Aquí no es porque vayas a una iglesia o te metas en una religión o le creas a un muñeco de cera, de papel, de cartón o un ídolo, o ¿me entiendes? No. Esos son los engaños que tiene el diablo a la humanidad actualmente. Les ha enceguecido el entendimiento para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Cristo. ¿Estáis comprendiendo, amados hermanos? Están muertos espiritualmente. Entonces necesitan vivir, porque esa es una herencia de Adán. Sin Dios, sin Jesucristo. Esa es la primera muerte. La segunda muerte, fíjense ustedes, la muerte física. Cristiano o no cristiano, vamos a morir. Nos guste o no nos guste. Ya se lo he dicho en otras ocasiones. Ni los reyes, ni los multimillonarios, ni los políticos, ni los que presuman de mucha inteligencia, no pueden decir, no creo eso. Por eso la palabra de Dios, les digo, la palabra de Dios tiene tanto poder que por eso la rechaza la gente, no le gusta leerla. El día que comiere de eso, morirá. Y esa muerte pasó a todos los hombres, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5. Por el primer Adán, esa muerte pasó a todos los hombres. Nadie puede decir, yo no me muero, la Biblia es mentira. Nadie puede decir eso. ¿Ya se dieron cuenta? Nadie puede decir eso. Y la Biblia es la primera vez que lo dice, el primer libro que lo dice, uno de los libros más antiguos del mundo. Y parece que el mensaje se escribió hoy. Morimos. La Biblia lo dijo primero. Que las mujeres al parir iban a tener dolores. La Biblia lo dice. Todas las mujeres que han tenido hijos, ¿les dolió? ¿Sí o no? Contesten, mujeres, las que han tenido hijos. Digo, dicen algunas, no vean. Nosotros no sentimos nada, ¿verdad? Nosotros nos libramos de eso. Pero la mujer, a ver, ¿no es verdad la palabra de Dios? ¿Alguien puede negar que no se va a morir? A ver. No, dice, tengo el mejor médico de cabecera, yo no estoy tomando estas pastillas, yo solo como esto, sano, te vas a ir a verlo, te guste o no te guste, pero Cristo te puede dar vida eterna. Ahora, en vida, tienes que creer ahora, sí, en vida. Los muertos no creen. Los muertos ya no. Es ahora que te tienes que entregar a Jesús. Y díselo a tu familia, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Siempre se lo estoy diciendo. Háblenle de esta verdad. Háblenle de esta verdad. Fíjense ustedes. Y por último, la C. La segunda muerte. Eso aparece en Apocalipsis 2:11 y 26. ¿Ok? Quienes no se arrepintieron y recibieron al Salvador Jesucristo, recibirán la segunda muerte. Es decir, el juicio final y al lago de fuego. Al lago de fuego, al infierno, que muchos se burlan de esa doctrina también. Mucha gente dice, no, si el cielo y el infierno es aquí. Eso es lo que enseñaba Platón. Está equivocado. ¿Por qué siguen a Platón y no siguen las enseñanzas de Jesucristo? Todo es aquí, si el infierno y la cielo, ajá. Te quiero ver, papito. La Biblia lo dice.
Miren ustedes, quiero que alguien me lea, por favor. Si tardan más de 5 segundos en buscar ese pasaje, de verdad, ahí sí me voy a poner mal yo. Apocalipsis 21:8. Es el libro más fácil de encontrar. Génesis y Apocalipsis son los libros más fáciles de encontrar. Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice en voz fuerte el que lo tenga? Venga, William, por favor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda, ¿ya vieron? Y ahí se van a ese lago de fuego que nunca se va a apagar. Esa es la condena ya eterna. No quisieron aceptar a Jesús. Rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron sus bendiciones. Se creían reyes y poderosos más que Dios. Se hicieron necios con sus razonamientos, dice el apóstol Pablo. Fíjense ustedes, ahí está. Esto no es un juego. Hay mucha gente que cree unas partes de la Biblia y otras no. Fíjense ustedes, dice la Biblia en capítulo 1, versículo 26 y 27 de Génesis. Dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Yo no vengo del mono. El que quiera creerse eso, hay que se suba a los árboles y haga lo que quiera. Pero yo creo en la creación de Dios y me hizo a su imagen y semejanza. Por eso soy capaz de pensar, porque Él piensa, Él es creador, es creativo. Él comparte esa imagen con nosotros, limitado obviamente, ¿verdad? Por eso somos capaces, tenemos emociones, somos capaces de amar, porque Dios compartió esa imagen. Un mono no ama, un mono no piensa, no razona. Ya se los he puesto muchas veces yo esos ejemplos. Y la otra cosa, tenemos voluntad. Los animales tienen instinto, nosotros no. Voluntad, emociones e inteligencia son una herencia de Dios, nuestro Creador. Amén, amados hermanos. Yo no soy chango, como dicen los mexicanos a los monos. Ni les veo rabo ni nada de eso, colgándose de las ramas ahí. Soy criatura de Dios. Y en Cristo, como dice Pablo, soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La muerte no pudo retenerlo, dice Hechos 2, 22 y 24. Eso lo pueden leer en sus casas. Cuando el apóstol Pedro está predicando ese gran sermón donde se convierten. ¿Cuántas personas se convirtieron en su primer sermón? 3,000 personas le creyeron a ese mensaje poderoso. Jesucristo está vivo. Y le dice a los mismos judíos: vosotros lo mataste y lo crucificaste, pero Él ha vencido a la muerte, no lo pudo retener. No vea qué clase de nuevo. Ahí es donde surge la palabra de nuevo, que casi no se utiliza hoy en día en nuestro vocabulario. De nuevo quiere decir tener pantalones, tener agallas, tener madera, tener coraje para decir una verdad, aunque te cueste la vida. Eso significa de nuevo. Predicaban, miren, a los que estudian conmigo los miércoles, ¿se acuerdan que les dije cuando estudiamos el libro de los Hechos? Marquen en su Biblia todas las veces que dice Jesús resucitó. Jesús está vivo. Márquenlo y van a ver, se van a quedar sorprendidos las veces que el libro de los Hechos menciona esa gran verdad, porque era la verdad fundamental, era el combustible que el Espíritu Santo utilizaba para mover a la iglesia. Y no le importaba a los hermanos sufrir, padecer, ser encarcelado, ser mutilado, ser echado al foso de los leones o al circo romano. No les importaba ser torturados. Ellos seguían predicando a este Cristo vivo. ¿Ustedes morirían por alguien que está muerto? ¿No sería absurdo? ¿No sería absurdo por alguien que se quedó en la tumba? Todos los líderes religiosos y todos a los que idolatran muchas religiones, ahí están sus tumbas con sus huesitos. Vayan a buscar los huesos de Cristo, como dice Josh McDowell en su libro que les recomendé. No lo van a encontrar. Está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Estáis comprendiendo, amados hermanos? Cuidado. Y Romanos 6:9, un versículo contundente también les digo sobre esta enseñanza tan bonita, tan preciosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer ese pasaje también. Romanos 6:9. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo, le dice a los romanos, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte
no se enseñorea más de él. Aleluya. Qué pasaje más contundente, hermanos, de verdad. Esta doctrina, no paren ustedes de vivirla, de predicarla, de disfrutarla. Cristo vive. Cristo no está muerto, como dice el canto. Ha resucitado. Yo soy la resurrección, dice Juan. Es el que les he venido repitiendo. Yo soy la resurrección, no el ídolo, no la religión. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que sufrió. Él. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, dice la palabra. Wow. Amén, hermanos. La palabra de Dios poderosa. Jesucristo venció al diablo, al pecado y a la muerte. Bendito sea por siempre. Por siempre y para siempre. Nadie nos puede hacer nada. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Les voy a leer ese pasaje. Miren lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él está vivo y les molesta esa doctrina. Y dice, somos contados como ovejas de matadero. ¿Ustedes creen que esta gente iba a soportar todo este tipo de adversidades por alguien que permanezca en su hueso en un sepulcro? Yo creo que no. No estaban locos. Antes dice el apóstol en el versículo 37 de Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, fíjense ustedes lo que dice con toda certeza el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él está vivo. Él está vivo. Un muerto no puede hacer eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, Jesús no murió para hacer semanas santas, sino para hacernos santos todas las semanas. Amén. Amén. Nada que cuentos chinos, Semana Santa, donde andan acarreando a un Cristo muerto. La cruz está vacía, miren. La tumba está vacía. No nos confundamos. Por eso les decía yo, ¿cómo es que los cristianos se mezclan con los incrédulos? ¿Qué tiene que ver el templo con los ídolos? Ah, no, voy a ir a ver la procesión de fulano de tal. A ver, ¿eres o no eres? A ver, no confundas. Es como que yo les dijera, voy a ir a ver a los legionarios, que es famoso, no vea. Uy, y están bien cachas y están guapos. No vea. A ver, y les voy a tomar fotos. ¿Qué tiene que ver el aceite con la manteca? Vuelvo a lo mismo. Ah, no, pero los cristianos, no, dicen, si Dios lo sabe, si yo lo amo de todas maneras. Es como que ustedes me vieran ahí, ¿qué dirían ustedes? Yo sí, pero tú no. A ver, no es una fe confusa. Contesten, amados hermanos. ¿No estás confundido? ¿No necesitas una pequeña calibración en tu vida espiritual? Cuidado, ya les dije, no. O eres o te pareces. Aquí no somos parecidos los cristianos. ¿Somos o no somos? Vosotros sois panes sin levadura, lo declara el apóstol Pablo. Punto. Todas las semanas tenemos que ser santos. Dios no está interesado en semanas santas inventadas por los hombres. Y nos ha dejado su Espíritu Santo para que seamos santos. No que solo una semanita me doy golpe de pecho y ya el resto del año no vea. Vivo como cualquier hijo de Satanás. Cuidado. Primera de Pedro 1:15
y 16. Con ese versículo terminamos. Por favor, vamos a ir a esa epístola tan preciosa del apóstol Pedro. Hay una hermana, le voy a decir hermana porque pues dice que cree en Jesucristo, ¿verdad? Pero me dice, es que antes yo era devota del cautivo. Y aunque vaya a verlo, dice, no es que yo ¿me entiendes? ¿Ves cómo le hacen? Tú ya lo sabes, ¿no? Tú ya lo sabes. Sí, yo lo sé todo. A mí me puedes contar cuentos chinos, pero a Dios no. A Dios no. A Dios no, hermanos. Dice el apóstol Pedro, miren ustedes, capítulo 1. Dice, versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, amén, sed también vosotros santos en algunas áreas de vuestra vida, dice mi Biblia. ¿Es así? No, ¿cómo dice? En toda la manera de vivir, en toda, todo es todo. Óiganlo bien. En todo. No solo una semanita. Y dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Somos templo del Espíritu Santo. No contamines. No contamines el templo, con nada. Uno lo contaminan con vicio, otros lo contaminan con malas actitudes, otros lo contaminan con malos comportamientos, otros lo contaminan despreciando, dándole la espalda a Dios. Otros lo contaminan haciendo cosas pecaminosas, obedeciendo más al diablo, a la carne, al mundo, a los placeres, que a Dios. Cuidado, les recuerdo ese pasaje contundente, y no es para meter miedo en vuestro cuerpo, no es mi propósito, no uso el púlpito para eso, pero mi deber es predicar la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y el que destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dios lo destruirá a él. Recuerden, márquelo en su Biblia, apréndanselo de memoria. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo vieron? Y dice la palabra de Dios, miren ustedes, dice la palabra de Dios en cuanto a eso de que Dios no quiere que nosotros destruyamos el templo. El desvelo, el malnutrirse, el pasarse de cosas en la vida, destruye el templo también. Es que hay muchas cosas que destruyen, ofenden el templo de Dios. ¿Y saben por qué lo ofende? Porque hay un pasaje curioso. Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, miren. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabían eso? Y dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, no anhela celosamente? Les estoy leyendo Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Este mensaje es de santificación, es de reconsagración, es de reconfirmación en tu fe, en tu creencia, en tu confianza en Dios. ¿Vas a hacer un pacto con Él de ser santo? Si no, entonces estás diciendo con tu actitud y tu comportamiento y tu mal testimonio, estás diciendo, Cristo no ha resucitado, Cristo no vive, como hacían los saduceos. No, debemos de demostrar con hechos, Cristo vive. Y yo soy una carta viva, como le dice Pablo a los Corintios también. Vosotros sois cartas vivas, leídas por todos los hombres, le dice en el capítulo 3 de la segunda epístola. ¿Qué están leyendo los hombres? ¿Un Cristo muerto? ¿Un Cristo religioso? ¿O un Cristo vivo? Amén.
Vamos a orar, amados hermanos. Espero que se vayan gozosos. Gracias, Señor, por esta doctrina tan linda. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos en tus manos preciosas, nuestras vidas. Santifícanos. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, dice la palabra misma, Señor, en Juan 17:17. Santifícanos. Eso es lo que te agrada, Señor, a ti. Eso es lo que tú quieres, Señor, que nosotros andemos en santidad. Demostrando que ese Cristo, lo que dijo, nosotros lo recibimos y lo proyectamos, porque está vivo. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, para tu gloria y tu honra, para beneficio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan feliz día de resurrección. Amén. Dios les bendiga a todos.